entonces ahora la palabra del Señor. Vamos a comenzar a estudiar este pasaje. Hoy no lo vamos a poder terminar, es bastante amplio, entonces definí hacerlo en dos partes, pero hoy vamos a ver la primera de ellas. Mateo capítulo 14, versículo 34 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 15, versículo 20, que es todo el pasaje completo. Aunque solamente vamos a ver una sección, pero vamos a leerlo completo. Mateo 14, desde versículo 34 en adelante. Si tiene ahí la Biblia abierta, lea conmigo, por favor. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando, haber escuchado, Señor, el Evangelio, la comunión, disfrutar, Señor, de este tiempo del bautismo, las alabanzas, la lectura pública. Gracias por todo lo que hasta aquí has hecho. Ruego ahora por la exposición bíblica, que nos ayudes, nos des entendimiento, puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra con mansedumbre y así podamos crecer, Señor. Te ruego que me ayudes a poder exponer con claridad, con sencillez en el poder de tu Espíritu Santo y vos seas glorificado en medio nuestro. Ruego tu ayuda y tu sostén en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Labios cerca, corazón lejos. Hace un tiempo atrás veía un video donde se hablaba acerca de cuáles se consideraban como las mejores actuaciones de la historia del cine. Se daban algunos nombres bastante conocidos. Por ejemplo, se mencionaba a los actores Al Pacino o Marlon Brando en El Padrino. Aquellos que la vieron quizás la recuerden. O tal vez a Robert De Niro interpretando a Jay LaMotta en Toro Salvaje. Pero me llamó la atención en ese video que estaba mostrando el primer lugar, porque por ahí no es una persona que se reconozca tan rápido. El actor se llama Daniel Day-Lewis, así lo mencionaba ese video. La mayoría de los críticos especializados indican que nadie ha actuado mejor que él. Tal vez sea conocido, entre varias películas que él hizo, por Pandillas de Nueva York. Era una de sus actuaciones más recordadas. Pero muchos señalan que Petróleo Sangriento fue el punto más alto de su carrera actoral. Lo que uno podría preguntarse, ¿por qué se señalaba eso? Bueno, la razón principal es que, según lo que se explica, nadie se metía como este actor tanto en el papel de su personaje. Llegó a someterse a condiciones extremas
como para mimetizarse con la identidad de quien interpretaba, incluso sufriendo secuelas físicas post-grabación. Veía, por ejemplo, que el hombre en una actuó de alguien que era paralítico y llegó a hacer que durante la grabación no se moviera nada y que le dieran de comer como cuando estaban en la filmación, digamos. Incluso dice que terminó con un par de costillas rotas de tanta tensión que le ejercía el cuerpo para parecerse a alguien paralítico. Una cosa impresionante. La realidad es que no filmó muchas películas este actor, pero sus actuaciones han sido valoradas y premiadas, siendo hasta el momento el único actor masculino en ganar 3 premios de la Academia como mejor actor protagónico. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque encuentro alguna conexión con el pasaje de esta tarde. Un buen actor se destaca por la interpretación de una persona que no es. Las mejores interpretaciones actorales son las que llevan a los espectadores a sentirse como que están viendo una realidad, aunque se trate de ficción. Usted sabe, se puede enojar, te puedes emocionar, reírte o exasperarte viendo que, aunque sea que se trate de una actuación, ¿no? Te enojas con el que está ahí, el personaje, y vos sabés que es un personaje, no es el actor en la vida real. Pero si te enojas tanto, te mueve o moviliza tu emoción, evidentemente está actuando bastante bien. Ahora, creo que algo parecido acontecía con algunas personas que aparecen en la historia de hoy, los escribas y fariseos, que dice el texto que habían venido desde Jerusalén, evidentemente para indagar acerca del ministerio de Jesús. Ellos daban una gran apariencia de piedad, pero en cierto modo, por lo que vemos aquí en el texto y por lo que vemos en el Evangelio, según Mateo, era una mera actuación. A diferencia de los actores que montan un personaje ficticio para una película puntual, estos hombres lo hacían por otro motivo, que Jesús mismo declara aquí, que era su hipocresía, su hipocresía religiosa. Impulsados tal vez por su deseo de ser reconocidos, por sus aspiraciones tal vez de poder, de control, por cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, menos por la única importante, que era la adoración verdadera al Señor, que es lo que caracteriza a un verdadero creyente. ¿Cómo sabemos que en ellos, en estas personas, no existía un impulso a honrar a Dios? Bueno, porque por lo que vemos en la historia, de plano rechazaron a Cristo, al Mesías, aquel que tanto decía que estaban esperando. Cuando aparece, no lo aceptan de ningún modo, lo rechazan terminantemente. Trataron ellos de imponer su falsa enseñanza y por eso Jesús define exponerlos, porque muchos podían dejarse arrastrar por la hipocresía de estos hombres. Jesús conocía sus malas intenciones y sobre todo veía con dolor los resultados desastrosos que la labor pecaminosa de estos hombres había producido casi en todo Israel. Un pueblo que de la boca para afuera decía amar, honrar a Dios, pero que interiormente estaban muertos. Como dice, ¿no?, el título, sus labios estaban cerca, pero su corazón estaba lejos. Mateo testifica estas verdades a sus propios oyentes tiempo después, cuando escribe este evangelio, para que ellos se cuiden de eso, para que vigilen sus corazones y sepan discernir lo verdadero de lo falso, para que en definitiva sus vidas estén alineadas entre lo que pasa en el interior y lo que se vive en el exterior. Porque eso evidencia con claridad a quienes siguen y sirven fielmente a Cristo. Así que tenemos que seguirme con atención entonces en esta tarde, porque estoy seguro que este sermón, esta enseñanza puede ser de mucha edificación para tu vida, un llamado de atención importante como creo que lo es. El tema del sermón es el siguiente: los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. Ese es el tema. Los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. ¿Qué los caracteriza? Bueno, el pasaje brinda 2 características, de las cuales hoy vamos a ver la primera. La primera de esas características de los religiosos hipócritas es que anteponen sus tradiciones sobre los mandamientos de Dios. Esta es la característica número 1, anteponen sus tradiciones sobre los mandamientos de Dios. El pasaje arranca comentando acerca de los acontecimientos luego de lo que ocurrió en el mar, que vimos en el sermón pasado. Versículo 34, lea nuevamente conmigo allí en su Biblia, dice: y terminada la travesía,
vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Se nos indica que al terminar la travesía, que como ya sabemos, ¿se acuerdan en la tormenta allí en el mar de Galilea, no? Bueno, luego de eso fue que arribaron a tierra de Genesaret. Esta región, Genesaret, que algunos utilizaban para identificar también al mar de Galilea, allí por ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 1 se habla del lago de Genesaret, pero es el mismo lugar, el mar de Galilea, no estaba compuesto por ciudades muy grandes como otra región donde Jesús estuvo, sino más bien por pequeños poblados de agricultores, ya que era un territorio donde predominaban las actividades agrícolas. Es probable que aquí la mención de que algunos hombres le conocieron, muchos autores dicen que tuviera que ver con el hecho de que al ir transitando en la región, los trabajadores en los campos aledaños puedan identificar a Jesús, que como dijimos para ese entonces era por demás reconocido, y que por eso enviaran la noticia a los poblados de alrededor, a los pequeños pueblos por donde estaba Jesús transitando. ¿Qué aconteció cuando enviaron por la noticia, cuando enviaron a decir Jesús está en nuestro territorio? Bueno, como en muchas otras ocasiones que hemos leído, aquí también se dice que trajeron a él a todos los que estaban enfermos. ¿Qué les pedían? Bueno, le pedían a Jesús que lo dejara al menos tocar el borde de su manto. Algo similar a lo que había pasado, ¿se acuerdan? En una situación anterior, que puede ser que tal vez las personas lo hayan sabido, que se hayan noticiado, ¿se acuerdan? Allí en capítulo 9, versículo 20, con la mujer del flujo de sangre, que toca el borde del manto del Señor y al instante ella queda sana y Jesús obra en ella con poder. Ahora, ¿qué acontecía? Tal como en ocasiones anteriores, dice que todos los que lo tocaban eran sanados. Podríamos decir que hasta acá ninguna situación distinta a otros relatos. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 14, un capítulo anterior, o al comienzo de este capítulo vemos también una secuencia parecida, personas que se acercan con enfermedades y Jesús sanándolos a todos. Lo que nos preguntamos entonces, ¿por qué Mateo lo incluyó aquí nuevamente a esto? Dijimos que todo lo que él va incluyendo tiene un propósito. Podríamos preguntarlo, ¿qué lo distingue a este texto de los anteriores? Bueno, considero que dos cuestiones. Lo primero es seguir notando, porque continuamente se va quedando en claro, la compasión durante el ministerio de Jesús por aquellos que estaban necesitados. Eso claramente se ve en muchas situaciones, él teniendo compasión. Lo hemos visto, ¿se acuerdan del capítulo anterior o en el texto anterior cuando hablaba de la multiplicación, ¿se acuerdan? De los panes y los peces y tuvo compasión. Bueno, claramente aquí nuevamente muestra compasión. No se nos dice que esta gente, a diferencia de los discípulos, como terminamos el pasaje anterior, lo hayan reconocido como hijo de Dios. ¿Se acuerdan que ellos, luego de que Jesús los ayudara, los salvara allí en la tempestad, ellos se postran, lo adoran como hijo de Dios? Bueno, acá no se dice eso. Tampoco que hayan confiado en él para salvación, pero al menos vemos, a diferencia de lo que vimos en capítulo 13, versículo 58, cuando Jesús estaba ministrando en Nazaret, que sí tenían fe de que algo podía hacer por ellos. ¿Se acuerdan que en el otro caso no? Directamente Nazaret no hizo muchos milagros, dice Jesús, ahí el texto Mateo dice, por su incredulidad. Acá tenían fe de que algo podían hacer. Bueno, para Cristo eso fue suficiente para ser movido a misericordia y ministrarlos nuevamente con amor, haciendo entre ellos milagros, sanándolos. Ahora, el segundo aspecto, y pienso que es lo más sustancioso, es advertir la actitud que recién mencionaba. La gente le rogaba si al menos podía tocar el borde de su manto. No pedían demasiado. No se ve, simplemente no está diciendo queremos conversar un rato largo con vos, Jesús, queremos que estés un rato con nosotros, simplemente dejanos, aunque sea, tocar el borde de tu manto. Ahora, ¿qué tanto importa eso? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo a medida que avancemos con la enseñanza y creo que ahí va a estar la clave de por qué Mateo menciona esta sección. Lea conmigo luego ahora versículo 1 del capítulo 15, cambiamos de capítulo, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo,
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pareciera que la historia pegara un giro importante. Surgen en la escena otro grupo de personas. Se trataba de ciertos escribas y fariseos, de los cuales se menciona específicamente que venían, dice, desde Jerusalén. Bueno, vemos por el relato de Mateo que no es la primera vez que aquí el apóstol nos relate de la interacción de fariseos y escribas con Jesús. Ya varias veces hemos visto, por ejemplo, en capítulo 12, versículo 38, cuando son escribas y fariseos los que desean ver una señal del Señor. ¿Se acuerdan? Pero en este caso es muy interesante porque se advierte que se trata de un contingente de escribas y fariseos que es muy específico. Evidentemente dando a entender un progreso en el desarrollo de la historia. Se aclara de quién era este grupo. La fama de Jesús evidentemente ya había trascendido los límites de Galilea, llegando hasta el mayor centro religioso judío o al cuartel judío religioso por definición, que era Jerusalén, en Judea. Esto marca entonces que ya había trascendido demasiado la fama de Jesús, porque por algo de repente estaban apareciendo ahora contingentes de escribas y fariseos de Jerusalén. También podemos ver aquí que a causa de que había trascendido su fama, un poco por el boca a boca, un poco porque es probable también que los escribas y fariseos de la zona de Capernaum, al haberse sentido indignados por todo lo que Jesús estuvo enseñando, mandaron noticias. Y bueno, aparentemente enviaron fariseos y escribas para examinar lo que estaba pasando allí por la región de Capernaum y de Galilea. Sin duda que estos hombres, estos escribas y fariseos, en comparación con otros con los que el Señor había interactuado antes, tenían mayor preparación teológica y eran más respetados por la gente. No era lo mismo el fariseo o el escriba que estaba en la región de Capernaum, un pueblo más bien con mucho gentil dando vuelta, a uno que venía de Jerusalén. Ya tenía otro nivel, ¿no? Más preparación, más top, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, era mucho más reconocido el fariseo o el escriba que viniera desde Jerusalén. Esto también nos deja claro el revuelo que en cierto sentido estaba trayendo la difusión de las señales de Jesús que estaba causando entre los judíos, ¿no? Claramente entonces, ya que haya llegado un grupo desde Jerusalén, evidenciaba que había mucho revuelo en toda la región ya con lo que estaba pasando con Jesús. Lo más llamativo igual, más allá de este detalle histórico, sin duda es el reclamo que le hacen a Jesús. ¿Qué le dicen? ¿Cuál es lo que le recriminan? Le preguntan a modo de recriminación. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Eso es lo que le están recriminando. Lo primero que podemos notar en este reclamo es que de entrada vemos que la queja que estos hombres hacen no apuntaban a reconocer en Jesús o en sus discípulos una desobediencia flagrante a la ley mosaica. No es que están diciendo, ¿por qué desobedecen tal mandamiento, el quinto, el séptimo o tal texto de la ley? No lo hacían porque no tenían evidencia de eso y en verdad nunca la iban a tener porque el Señor mismo había declarado que Él no había venido a abrogar la ley sino a cumplir, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 17. Así que no iban a encontrar en cuanto a eso nada que puedan acusarlo. Pero lo que sí presentaron como acusación, de acuerdo al texto, era un quebranto a las tradiciones de los ancianos. Y es en esto que nos vamos a frenar un instante, porque justamente es el meollo del asunto. En aquel tiempo los líderes religiosos venían imponiendo sus tradiciones entre los judíos. Un compilado famoso de estas tradiciones, por ejemplo, se lo conoce con el nombre del Talmud judío, que era un compilado de tradiciones orales de los rabinos, de los ancianos judíos. Pero estas tradiciones
no las presentaban como pautas o recomendaciones o interpretaciones de la ley que maestros judíos de antaño habían producido y que la gente piadosa podía tomar en cuenta, que en definitiva debía ser como el propósito de la creación, ¿no?, de esas tradiciones, como un manual de consulta y nada más, sino que se había llegado al punto de poner a esas tradiciones al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, olvidando que solo las Escrituras son revelación divina y por lo tanto las únicas infalibles. Es como, no sé, a algunos les gusta leer libros preciosos, ¿no?, de autores cristianos. Son preciosos, usted seguramente puede tener una lista de algunos que le gustaron muchos y está perfecto, pero usted entiende con claridad que esos libros no son la palabra de Dios. No los pondría al nivel de la palabra de Dios porque está escrito por hombres falibles. Pueden tener errores, son sujetos a revisión. La única que no es así es la Biblia, la palabra de Dios, porque si bien fueron escritos por hombres, esos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Las tradiciones no eran ni más ni menos que interpretaciones humanas y aunque habían sido elaboradas por eruditos judíos, podían estar sometidas a la constante revisión. Como dijimos, a diferencia de la palabra de Dios que permanece para siempre. Mismo Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A tal punto se había llegado en ese momento que quebrantar las tradiciones de los ancianos era visto en cierta medida como quebrantar la voluntad de Dios. Algo que solo debía ser admitido si lo que se desobedecía era algo bíblico, pero de lo que ya se estaban desviando completamente. Es como si estuvieran diciendo ellos, si tus discípulos no respetan esta tradición de lavarse las manos antes de comer, están pecando. Si no los reprendés por eso, Jesús, vos sos un rabino que no sos fiel, que no sos temeroso de Dios. Por ende, se estaba poniendo a la misma altura los mandamientos divinos con aquellos que surgían de las mentes humanas, generando confusión también entre las personas porque se les llamaba doctrina a una mera tradición de hombres, y eso es algo inaudito. Está mal, era completamente incorrecto. Por eso creo que se entiende mejor la severidad de la respuesta que luego veremos de parte de Cristo, y especialmente porque estos hombres con este conocimiento, con mayor preparación incluso que los escribas y fariseos por la región que habían estado, no podían cometer el error que estaban cometiendo. Claramente que por eso Jesús va a ser muy severo. Y vamos a ver más adelante que cada vez se va a poner más severo y cuando llegue a Jerusalén se va a poner muchísimo más severo cuando vea lo que estaba pasando. Por otra parte, hace falta aclarar que aquí el reclamo, esto de manos sin lavar antes de comer, no apuntaba a un asunto higiénico, sino a algo ceremonial. A ver, niños, por favor, que están aquí, les pido por favor, no se les ocurra usar este texto para decirle a sus padres en la semana, ¿viste, mamá? El pastor dijo que Jesús no los retaba a los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Así que ya sabés, ¿no? Y capaz que hasta alguno, ¿no?, improvisa y te dice, seguro que tampoco los retaba si no se bañaban, ¿no? No, chicos, por favor, no es eso lo que la Biblia está enseñando acá. No digan que el pastor dijo eso. Hagan caso a sus padres cuando les dice que se laven antes de comer. Lo mismo también cuando les digan que se bañen. ¿Está bien? ¿Me entendieron, niños? Bien. Que se entienda bien, por favor. No es que los discípulos se sentaban a comer literalmente con las manos sucias. El foco es que ellos no estaban respetando la normativa en cuanto a la pureza ritual que las tradiciones de los ancianos imponían. Un comentarista nos aporta algunos detalles precisos que nos sirven para entender el contexto. Es una cita larga, pero creo que es interesante para entender. Escuche. Lavarse no tenía nada que ver con higiene física, sino que se refería al enjuague ceremonial. El propósito era quitar la impureza ritual a causa de haber tocado a un muerto o a un gentil. Algunos rabinos señalaban incluso que cierto demonio llamado Shivat se adhería a las manos de las personas mientras éstas dormían y que si no se lavaban ceremonialmente, el demonio en realidad entraba al cuerpo a través de la comida manipulada por manos contaminadas.
El valor de esta práctica se estimaba tanto que un rabino famoso en aquel entonces insistía que quien tiene su morada en la tierra de Israel y consume su alimentación común con manos enjuagadas, puede estar seguro de tener vida eterna. Otro rabino aseguraba que sería mejor salirse 6 kilómetros de un sendero para conseguir agua que comer con manos impuras. Otro que fue encarcelado y que le daban cierta ración pequeña de agua por día, la usaba para lavarse antes de comer en lugar de beberla, afirmando que prefería morir de sed y no transgredir la tradición. Este autor también agrega lo siguiente: antes de cada comida se tenían jarras listas para ser usadas. La cantidad mínima de agua que debía usarse era 1/4 de log, suficiente para llenar media cáscara de huevo. El agua se vertía primero en ambas manos, sosteniéndola con los dedos apuntando hacia arriba. Debía dejarse correr por el brazo hasta la muñeca y dejarse caer desde la muñeca, porque el agua estaba ahora impura al haber tocado las manos impuras. Si por error volvía a pasar por los dedos, las manos volvían a quedar impuras y por ende era necesario repetir todo el proceso, pero ahora con las manos en posición invertida. Finalmente, cada mano se terminaba de limpiar restregándola con el puño de la otra. Un judío estricto hacía esto antes de cada comida y entre cada plato en cada comida. Muy interesante, ¿no? Es importante tener presente también que aunque estos hombres señalaron esta cuestión en particular, que los discípulos estaban quebrantando de las tradiciones rabínicas, la realidad es que era solo un ejemplo entre tantos cientos y cientos de regulaciones ceremoniales que se habían impuesto a la gente. ¿Se acuerdan? Cuando antes también le habían recriminado: tus discípulos restregan, arrancan espiga el día de reposo. Pero tienen hambre, no importa, el día de reposo las tradiciones dicen que no se puede arrancar aunque no tenga hambre. Hay que aguantársela. ¿No? Una tradición, nada que ver. Así como la acusación en este caso se centra en esta situación de lavado de manos, bien podía enfocarse tranquilamente en cualquier otra, porque era extremadamente difícil cumplir con todas las exigencias que para ese entonces habían inventado. Casi que prácticamente te levantabas y ya estabas rompiendo alguna tradición. No podías hacer, estaba todo regulado. Parecía Argentina, lleno de regulaciones. Por todos lados, cosas que te dicen, no, esto no, acá. Todo estaba regulado, porque así era como se había formado la tradición. Ahora, es en medio de esta recriminación que la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cristo no le da la respuesta que ellos esperaban. No trata de justificar a la actitud de su discípulo ante esta acusación. Da por sentado que es cierto que los discípulos estaban desobedeciendo esta tradición. Evidentemente notó que era irrelevante reprender eso y se enfocó en una cuestión muchísimo más importante. Jesús les pregunta: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición? Tan cierto como los discípulos estaban violando la tradición rabínica, era igual de cierto que los líderes religiosos estaban haciendo lo mismo con la ley de Dios al darle mayor prioridad a sus tradiciones. Evidentemente lo segundo era lo que de verdad estaba mal y que era grandemente condenable. Ahora, ¿en qué sentido se daba esta situación? Bueno, Jesús les cuenta un caso que conocía y que por lo que vemos, luego ninguno de ellos pudo objetar, aunque tuvieran gran conocimiento escritural, apologética, lo que sea. Jesús les presenta un argumento y los tira, ¿no? Los deja callados. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el quinto mandamiento mandaba a honrar a los padres, usted sabe. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, habla: honra a tu padre y a tu madre. Incluso les recordó que la pena a quien maldijera a su padre era morir, en Éxodo capítulo 21, versículo 17.
Ambos textos dejaban en claro la rigurosidad del mandato de honrar a los padres y de tratarlos con la honra y el respeto merecido. Pero de acuerdo con sus tradiciones, si alguien le decía a sus padres, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, la tradición lo avalaba, de hecho lo enseñaba la tradición. Decía eso. Ahora, ¿cómo es esto de esa ofrenda, lo que pudiera darte? Bueno, miren, aparentemente en algún momento de la historia se había elaborado una tradición por la cual una persona podía llamar corbán a todas sus posesiones, dedicándolas así por entero a Dios. Aquí no lo menciona Mateo porque está hablando con, evidentemente, más audiencia judía, entonces no hacía falta aclarar esto de corbán, ellos lo entendían. Pero Marcos, que está hablando de otro tipo de audiencia, lo aclara. Lea allí conmigo, Marcos 7:11 dice, pero vosotros decís, es la misma historia, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejás hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y fíjense que Marcos dice algo más, y muchas cosas hacéis semejantes. Ustedes le enseñan a la gente eso, que podías decirles corbán a algo y eso quedaba dedicado a Dios. Y dado que también las Escrituras enseñaban que un voto a Dios no debía violarse, tal como se indica en Números capítulo 30, versículo 2, las posiciones no podían usarse para más nada que no sea una ofrenda para el Señor. Por lo tanto, si un padre o una madre, como dice aquí Jesús, solicitaban ayuda financiera a sus hijos mayores, algo que era común en aquel entonces, bastaba con que el hijo le dijera, papá, mamá, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, para entonces no atender su ruego y que nadie se lo reprochara ni nadie lo viera como pecado de no cumplir el quinto mandamiento. Lo trágico, escuche, es que ni siquiera a eso que se le decía corbán, necesariamente después se lo entregaba como ofrenda, sino que podía permanecer en la mano de la persona. Cuando definía usarla para otra cosa que quisiera, esto no lo dice Jesús, pero lo explican los historiadores, bastaba con volver a decirle corbán a aquello que se había identificado como ofrenda a Dios para que la promesa quedara disuelta y esas posiciones estuvieran de nuevo a su entera disposición. Como diríamos nosotros en este tiempo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y lo más triste de todo esto, que la tradición enseñaba eso. O sea, estaba avalado por la tradición hacer esto. Una paparruchada, ¿no? Como diríamos nosotros. Una normativa creada por hombres que podía ser manipulada de forma maliciosa para provecho personal. Pero sobre todo una tradición que quebrantaba abiertamente un mandamiento divino como era el de honrar a los padres, porque aquí tenemos un conflicto entre lo que dice la ley de Dios y la tradición. ¿Y qué dicen ellos? No, la tradición puede ser respetada sin problemas, aunque tal vez haya conflicto con el quinto mandamiento. Por eso Jesús confrontó la actitud de estos hombres, dejando en claro una realidad. Ellos se indignaban por algo que habían inventado, pero no mostraban la misma indignación ante una situación infinitamente peor, terriblemente peor. ¿Se acuerdan algo parecido a lo que vimos en su momento? Estaban indignados porque Jesús sanara a un enfermo un día de reposo, pero si su oveja se caía en el pozo, ahí no se indignaba nada. ¿Cómo podía mostrar descontento por el quebranto de sus tradiciones y no por la desobediencia a un mandamiento explícito de la Escritura? ¿Por qué, como Jesús le recrimina de manera directa, invalidaban la ley de Dios por sus tradiciones? ¿Por qué le estaban dando el mismo peso a ambas cosas? ¿O por qué, a la hora de poner en la balanza la voluntad de Dios y a sus tradiciones, preferían despreciar lo primero y darle más preponderancia a lo segundo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por su hipocresía. Por eso. Porque así se comportan los hipócritas. Hablan mucho acerca de Dios, estudian acerca de Dios, dicen que honran a Dios, que lo aman, que lo adoran, pero todo no es más que una lamentable ficción.
Ahora, tal vez uno puede pensar que estoy sonando exagerado al definir esta forma, esta clase de persona. Diría yo que nada que ver. Mira, si te queda en duda, veamos lo que el mismo Señor declara a continuación. ¿Qué dice Jesús de estas personas? Versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Hipócritas. Lo dice Jesús, no lo dice Sergio. Jesús lo dice, son unos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así los identifica Jesús, los llama hipócritas. Allí la palabra en el griego hupocrités. Ya hemos visto en su momento que este término, el original, era usado para los actores en una escena. Era una costumbre de ellos, por ejemplo, usar máscaras grandes con un dispositivo interior que potenciara sus voces para mejorar la experiencia auditiva de los espectadores. De manera figurada, se usaba esta palabra también para hablar respecto a un engañador, a alguien que se hace pasar por otro, ¿no? Como con una máscara, y que lo hace muy bien. Por eso es un hipócrita. El que se vende a sí mismo como algo que no es. El que interpreta un papel solo por el aplauso o el reconocimiento de los demás. Pero que no avisa que está actuando, sino que trata de hacer creer a los otros que lo que hace es genuino. No es alguien que ignora las responsabilidades de sus actos, sino que voluntaria y conscientemente se presta a interpretar un papel en virtud de obtener algún rédito personal. Y no siempre se trata de plata, también de otras cosas. Y quiera uno o se dé cuenta o no, la realidad es que hipócritas hay en todos los ámbitos de la vida. En lo social, en lo familiar, en lo cultural, en lo deportivo, en lo político, seguro, mucho. Y evidentemente también por lo que vemos acá en el ambiente o en el ámbito religioso. Jesús está llamando hipócritas a unos religiosos. Y tristemente creo que cabe decir que la hipocresía religiosa sin duda que es de las peores, porque a quien se dice honrar que es Dios es todo lo contrario a la hipocresía. Él es verdad. Él aborrece y se indigna de la mentira, del engaño, de la soberbia, de la fanfarronería y de toda clase de actitud pecaminosa con el cual un ser humano trata de imponerse en una posición de mayor dignidad o más distinguida que los demás. Nada que ver con Dios eso. Es en ese sentido que lamentablemente las tradiciones eran un vehículo que les otorgaba lo que buscaban, que era el reconocimiento y la exaltación del pueblo. Por ende, es claro por el texto que inventaron mandamientos humanos que a ellos les parecían adecuados, los impulsaron como verdad divina y a partir de eso, al obligar a los demás a respetarlas y al ser ellos mismos la regla de cumplimiento supremo, se colocaron en un pedestal al que nunca debieron subirse. Por ende, cuando Jesús comenzó a rechazar aquellas tradiciones que eran antibíblicas y a no obligar a sus discípulos a respetarla, estos hipócritas vieron amenazado su reino personal. Es como que por dentro podrían estar abrigando ideas parecidas a esta. No lo decían abiertamente, pero como que dentro de sí seguramente existía algo así. Si la gente deja de pensar que nuestras tradiciones son especiales, van a dejar de ver a nosotros como especiales. ¿Quién nos va a prestar atención después? ¿Cómo vamos a seguir preservando nuestros privilegios y el honor que tuvimos? Cuando dejen de ver que entonces las tradiciones que nosotros inventamos no sirven. Y cuando entonces al exponer la palabra quede claro que somos tan pecadores y estamos tan perdidos como el resto de las personas. Porque en definitiva, cuando nos medimos nuestras tradiciones, a nuestra manera de ver la vida, de pensar qué es bueno, qué es malo, es fácil tal vez dar la talla.
Pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios, a su verdad, quedamos todos en infracción, quedamos todos en deuda. La palabra de Dios expone nuestra maldad y nos hace dar cuenta que somos indignos delante de la santidad de Dios. Por eso es más práctico y es más lindo poner una tradición, porque me hace ver mejor de lo que soy, cuando no es así. Y por eso se opusieron terminantemente al ministerio de Cristo, porque Cristo estaba enseñando la palabra de Dios. Y eso no solo exponía el pecado de la gente, exponía el pecado de los líderes religiosos también. Todo lo contrario a la actitud esperable de un siervo fiel. Porque un siervo fiel a Dios, que ama verdaderamente a Dios, que adora verdaderamente a Dios, no se cree para nada valioso, porque entiende que todo lo bueno que puede hacer y decir es solo por la gracia de Dios y para su gloria. Mateo nos ha estado contando sobre un siervo fiel que ya para ese momento había fallecido, había sido asesinado por causa de Cristo, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Un hombre pecador como nosotros, pero que fue alguien que sirvió al Señor con fidelidad. Me gusta lo que cuenta en el Evangelio según Juan, el apóstol Juan, lo que cuenta de Juan el Bautista, es precioso. Lea conmigo Juan capítulo 3, versículo 26. Y vinieron a Juan, aquí los discípulos de Juan son, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, como diciendo, vos eras el que estaba bautizando antes y ahora él tomó cosas y ahora todos lo siguen a él y no nos siguen a nosotros, no te siguen a vos. ¿No? Se acabó la historia porque ahora todos lo están siguiendo a él. Hace algo, Juan, para que de vuelta la gente nos vuelva a seguir. ¿Qué responde Juan? Respondió Juan y le dijo, no, muchacho, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Está diciendo, él está siendo reconocido. ¡Qué bueno! Es exactamente lo que quería. Mi gozo ya está, ya no puedo pedir más nada. Y entonces el versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Los siervos así fieles no se ven como los importantes, ni los precursores de nada, ni fundadores, ni nada de todo eso. Entienden que toda la gloria es para Dios. Viven de acuerdo a eso. Ahora vemos también que Jesús utiliza una cita del Antiguo Testamento para describir de manera más específica la actitud de los hipócritas religiosos. Citando aquí al profeta Isaías, dice el texto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, puesto que en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El texto citado es Isaías capítulo 29, versículo 13, dice el texto, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. En ese contexto, el profeta amonestaba al pueblo de Israel a causa de su falsa adoración, porque cantaban muy lindo, pero de la boca para afuera, no adoraban a Dios de corazón, no le honraban. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Bueno, Cristo aplica esta misma declaración a ellos, a los escribas y a los fariseos. Por eso dice, lo mismo le está diciendo Isaías a ustedes. Sin duda que era algo muy duro y que los líderes religiosos al escucharlo se habrán sentido grandemente humillados y ofendidos. ¿Cómo nos va a decir este hipócrita? Pero como eran hipócritas, se callaron la boca. Ahora, por más que sea duro, no dejaba de ser cierto. Así como tampoco es menos verdadero que lo mismo se podría hacer en este tiempo respecto a cualquier otra persona que aunque se identifique con Cristo
comparta obras parecidas. Si alguien toma las actitudes como la que estamos mencionando, es un hipócrita. Como vimos más temprano, ¿se acuerdan en la escuela bíblica? Cuando alguien miente, es un mentiroso. Cuando alguien roba, es un ladrón. Cuando alguien se comporta, como dice este texto, es un hipócrita. Y en este caso el foco es claro, la hipocresía que controlaba la vida religiosa de estos hombres no los conducía a una adoración genuina. Podían honrar con sus labios, pero no con sinceridad. Y sin duda que una herramienta útil para fingir adoración que a los hipócritas les encanta utilizar son las tradiciones y mandamientos de hombre. Pero aunque les parezca valiosa, a los ojos de Dios que lo conoce y sabe todo, es una honra vana delante de Él, sin sentido, sin esencia, no sirve de nada. No sirve de nada creer que estás honrando a Dios por cumplir con ciertos ritos o ideas tuyas en cuanto a lo que es obedecer a Dios. No es una adoración que proceda de Él, no es una adoración que Él manda y no es algo que realmente le agrade. Este es el concepto que Mateo quiere dejar en claro a sus propios oyentes por medio de relatar esta sección. Los religiosos hipócritas pueden cuidar mucho las tradiciones, pero están lejos de adorar verdaderamente al Señor. ¿Qué los caracteriza? La primera característica que el pasaje brinda es que anteponen sus tradiciones sobre los mandamientos de Dios. Muestran una clara contradicción entre la vigilancia estricta de sus costumbres o tradiciones religiosas que no se condice con una obediencia fiel, ni siquiera los aspectos más básicos de la voluntad divina revelada en las Escrituras. Ahora bien, más al comienzo mencionaba que hay una conexión entre los primeros versículos que leímos, la atención de Jesús a la multitud de enfermos, y esta parte final de la sección. Le dije que había una conexión. ¿Cuál es? Bueno, creo que al considerar el concepto del apóstol queda mucho más claro. La gente deseaba tocar el borde del manto del Señor porque al menos trataban de tener la oportunidad de recibir un poco de su ayuda. ¿Por qué la situación era tan apremiante en esos días? Porque en general el pueblo de a pie no recibía casi que ningún apoyo, sostén o conducción espiritual de sus líderes religiosos más relevantes o más importantes. No había eso. Con toda su estricta vigilancia a tradiciones humanas que enseñaban y obligaban a la gente a respetar, de una manera cerraban el camino a Dios porque la gente no podía cumplir en eso, se sentía indigno delante de Dios y decía, ¿para qué me voy a acercar? Si soy un desastre de acuerdo a lo que dicen los fariseos y los escribas. Muchas de sus exigencias inventadas, en lugar de proveer una guía amorosa para llevarlos al Señor, los hacía sentir que eran inferiores y que no tenían la posibilidad de acercarse a Dios solo por la fe, tal como el Antiguo Testamento desde claro mostraba y enseñaba. Cuando Jesús dice, ven a mí, y cuando Él le muestra que es por fe, le está diciendo algo que era muy evidente, pero que se había trastornado, confundido completamente. Y sus ideas y tradiciones, en vez de funcionar como apoyo, se habían convertido en un muro de contención para quienes honestamente querían recurrir a Dios. Por eso tanta revolución, porque de repente Jesús le dice, vengan a mí y yo lo voy a hacer descansar. ¿Cómo? Pero no dijo más que eso. Para Cristo era inaceptable lo que estaba pasando y por eso mostró compasión por las personas. No se ofendió de que tantas personas necesitadas quisieran al menos tocarle el borde de su manto. No le molestó para nada, no se ofendió, no dijo no me toquen. O dicho de otro modo, piénsenlo, ¿se imaginan a hipócritas aceptando algo así? ¿Se imaginan a estos fariseos de Jerusalén aceptando que gentiles, que gente enferma, endemoniada, viniera y les tocara siquiera el borde de su manto? Si les pareció horroroso
el que no se respetara una mínima tradición absurda como el lavado ceremonial antes de cada comida, ¿creen que realmente estarían dispuestos a recibir a enfermos, gentiles, pobres y menesterosos? De ningún modo. Sentirían ellos que solo al estar cerca podían contaminarse. Por eso es que el ministerio de Jesús, en cierto modo, tenía tal repercusión. Por todo lo que estaba haciendo, porque como vimos, Él comía. Mirá, la locura de Jesús, comer con publicanos, con pecadores. Lo vimos en su momento, ¿se acuerdan? Capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando Jesús, Él, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esta herejía de estar comiendo con gente así? Porque Él atendía a los enfermos y atribulados, porque enseñaba la palabra de Dios con una precisión y fidelidad como nunca antes había escuchado a una gente que era totalmente rechazada por la casta religiosa. Jamás esta gente podría haber escuchado un sermón así en Jerusalén porque no hubieran sido recibidos por los grandes maestros de aquel entonces. Y de repente el mejor maestro de todos les enseñaba a ellos con una precisión y una fidelidad que quizás ni siquiera se dieron cuenta. Porque Jesús servía de una manera en la que un religioso hipócrita poco se hubiera interesado. ¿Qué podía recibir de esa gente? No solo esto hacían estos hipócritas, incluso estaban tratando de, por todos los medios, de sofocar el ministerio tan precioso de Jesús. Era tremendo porque, bueno, está bien, ponerle que ellos no querían hacer, dejarlo hacer a Jesús, ni eso querían. Como diríamos nosotros, como perro malo, no come ni deja comer. Así actuaban, no querían, no permitían. Les molestaba que Jesús hiciera tanto bien entre las personas. ¿Por qué? Porque así de tremenda es la hipocresía. Al considerar estas verdades, pienso que esta enseñanza sin duda es un llamado de atención importante para los oyentes del apóstol, así como para nosotros también. Hermanos, si bien nuestra iglesia local no está adherida a ninguna asociación evangélica de las históricas o tradicionales, por lo que no podríamos decir que inicialmente haya tradiciones religiosas que pudieran llevar a un extremo pecaminoso, no por eso debemos dejar de estar alertas. Una costumbre de la congregación o una idea personal de un miembro o un líder, con el tiempo podría convertirse en una tradición tan relevante que se obligue a otros a obedecerla, como si se tratara de algún mandamiento bíblico. No se puede hacer esto porque, bueno, así cosa y no se puede hacer. ¿Y dónde está la Biblia? No importa, pero bueno. Hay muchos ejemplos de eso. Un ejemplo simple de la vida me ha tocado. Usted sabe, yo ya hace muchos años que voy a una iglesia y iba hace muchos años atrás a otra iglesia y me acuerdo que en una iglesia anterior donde estaba era costumbre cantar en cada Santa Cena un himno en particular. Tal himno se cantaba siempre, ¿no? Bueno, me tocaba dirigir las alabanzas y un domingo yo, demandado, ¿no? Era joven, decidí innovar y cantar otra canción. Una canción, otra, ¿no? Que también hablaba de la Santa Cena. Recuerdo que al terminar de cantar y en la preparación para servir la cena, los diáconos, yo era uno de los diáconos que participaba, entonces tenía que ir porque también era un requisito. Antes de la Santa Cena teníamos que ir a lavarnos las manos. Vaya, ¿sabes por qué? Pero bueno, había que hacerlo. Y había hasta un ministerio de hermanas que preparaban las toallas para lo que se tenía. Claro, no vas a querer traer una toalla sin pasar por la líder de las toallas. Claro, pero bueno, yo después de haber cantado esa otra canción fui y de repente me cruzó uno de los pastores y me llamó la atención. Y no me olvido más. El himno que había que cantar era nosotros teníamos el himnario de Gloria, y los que son viejos como yo saben que en el himnario de Gloria el Do 17 es el himno de la Santa Cena.
Y me acuerdo que me dijo, ¿cómo no vas a cantar el 2.17? Así me dijo. Yo, bueno, como era así bastante tranqui, era bastante miedoso, le dije, bueno, para la próxima no lo hago más, ¿no? Voy a cantar. Y me acuerdo que me miró este hombre y me dijo, así, ¿qué para la próxima, Sergio? Andá ya mismo y cantá el 2.17. Y no se imagine mi cara, ¿no? Pero tuve que volver a entrar al salón y los hermanos estaban esperando, ¿qué hace Sergio? Y de vuelta, entrando. Hermanos, por favor, agarren su signo y vamos a cantar el 2.17. Todos miraron como extrañados, pero bueno, había que cantar el 2.17, no. Eso es darle una costumbre o una tradición un valor que no corresponde, ¿está bien? Es un ejemplo medio extremo, real, no le estoy mintiendo, pero es como para ilustrar a dónde se puede llegar con una tradición. A ver, hermanos, que se entienda, por favor, lo que la Biblia indica que es pecado y debemos evitarlo. Lo que indica que es bueno o sabio de hacer es importante que lo tengamos en cuenta. Pero una experiencia o costumbre personal, por útil o productiva que pueda ser para uno mismo, no se convierte automáticamente en un mandamiento o una doctrina para los demás. A lo sumo podría tratarse de una recomendación y nada más. No seamos dogmáticos al aplicar nuestros criterios personales, especialmente cuando no hay un sustento bíblico contundente para eso. Si lo que enseñamos o aconsejamos no tiene base en las Escrituras, no hay espacio ni lugar para imponérselo a nadie. A nadie. Pero sobre todo, cuidemos nuestros corazones de no imitar el ejemplo que se nos presenta. Que no sean nuestras ideas y costumbres lo que se le impongan por sobre la obediencia a la palabra, de un modo que hasta nos lleve a quebrantar los mandamientos de Dios. Y que tampoco el valor que le demos a una tradición genere que a aquellos que nos rodeen se les dificulte de algún modo el acceso a nuestra guía espiritual. O dicho de forma más resumida, hermanos, no permitamos que la hipocresía religiosa contamine nuestra fe, contamine nuestra adoración a Dios, nos haga pensar que eso es lo que define nuestra santidad o nuestra devoción, cuando no es así. Nuestra santidad, nuestra devoción está definida por una obediencia genuina a la Escritura. No permitamos que la hipocresía contamine nuestra fe, porque eso nos va a impulsar a adorar al Señor. No nos va a impulsar, sino todo lo contrario, como dice el texto, nos va a alejar de Él. El pastor John MacArthur, hablando de este tema, decía palabras muy sabias. Escuche. Un antiguo rabino declaró, hay 10 partes de hipocresía en el mundo, 9 en Jerusalén y 1 en cualquier otro lugar. Lo mismo, explicaba el pastor John, podría decirse de gran parte de la iglesia evangélica. Satanás no tiene más grandes aliados que los hipócritas que se disfrazan bajo la forma de pueblo de Dios. No está hablando de nuestra iglesia, ¿no? Está hablando del pueblo de Dios en general. Y los hipócritas no tienen mayor aliado que la tradición, porque ésta puede seguirse de manera mecánica e inconsciente, sin convicción, sinceridad o pureza de corazón. Puesto que las tradiciones son hechas por hombres, pueden ser cumplidas por hombres. No requieren fe, confianza ni dependencia en Dios. No solo eso, sino que apelan a la carne a alimentar el orgullo y la justicia propia. A menudo, como en este pasaje se presenta, también sirven a intereses personales. Debido a que las tradiciones no requieren integridad de corazón, puede fácilmente sustituir a la adoración y la obediencia verdaderas. Por eso es que es simple para las personas honrar de labios a Dios mientras su corazón está lejos de Él. Por eso es que es más probable que el ritual, la ceremonia y otras tradiciones religiosas alejen de Dios a los adoradores a que los acerquen a Él. Y mientras más alejada está la persona de Dios, más vana se vuelve su adoración.
No podría coincidir más con el pastor John. Tristemente, en los años que tengo de cristiano me ha tocado identificar y a veces padecer las actitudes de muchos hipócritas religiosos. Y algo que he aprendido, aparte de cuidar mucho de mi propia vida, de no caer en esta clase de pecado, es que este flagelo no es propiedad de alguna denominación o grupo evangélico en particular. No es que solo esto lo tienen aquellos que tienen una mala doctrina. Hay hipócritas de sana y de no sana doctrina. En legados confesionales históricos o independientes. Como antes comentaba, probé con un contexto evangélico donde experimenté actitudes hipócritas de algunos pastores. Doy gracias al Señor que en el ambiente actual he conocido todo lo contrario, muchos pastores preciosos y fieles y humildes que realmente aman a Dios y le sirven de corazón. Pero eso no quiere decir que en estos años en Pueblo de Dios no nos hayamos topado con los de la otra clase. Hemos conocido fariseos vestidos con túnica de la sana doctrina, pero que imponían como mandamiento de Dios sus propias ideas personales. Porque tenemos que entender esta realidad. Este virus de maldad no discrimina a nadie. Se instala en cada corazón donde se le da lugar. No es que dice, no, este tiene sana doctrina, entonces no, a este no lo voy a atacar. No pasa eso. Mateo lo tenía muy en claro y por eso, luego de hablar sobre una fe verdadera como la de los discípulos en la barca que los impulsó a adorar a Cristo genuinamente, a continuación aquí nos está presentando un claro contraste con aquellos que parecían tener todo a favor para prostrarse ante el Señor, pero que en cambio, como vemos, lo rechazaron con toda su alma. ¿Por qué? Porque su pecado les pudo más. Porque reconocer su hipocresía era andar por un camino que no estaban dispuestos a tomar. Y por eso se aferraron a sus tradiciones sin percatarse que ellas no les acercaban al Señor, sino que lo estaban alejando cada vez más del mismo Mesías. Si este mal está todavía presente en nuestro entorno, como estamos diciendo, ¿cómo podríamos entonces ser tan necios y tomar en poco a este pecado? Querida iglesia, vigilemos nuestros corazones para que no tropiecen con este mal y ayudemos amorosamente a otros hermanos a que cuiden sus vidas también de la hipocresía. Miren, simplemente un ejemplo, pero precioso, allí en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Si bien uno puede ver como bastante duro lo que pasa acá, fue un acto de amor de Pablo con Pedro cuando lo corrige, porque se estaba desviando y muchos otros con él. Fíjense, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos aparte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y Pablo dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado, ¿por qué dice? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le está diciendo, ¿por qué sos hipócrita, Pedro? Dale, Pedro, deja de lado esto. Evidentemente Pedro se arrepintió. Aunque en ese momento Pablo pudo haber dividido a la iglesia, ¿no? Pero Pablo con amor y en verdad le habla a Pedro. Y a veces pareciera que nos cuesta, ¿no? Tal vez hablar entre nosotros cuando vemos tal vez algo de hipocresía, no, a ver si se ofende, si lo toma mal. Pero hermanos, ¿cómo no nos vamos a cuidar de la hipocresía? Por cuestiones de tiempo, hermano, vamos a avanzar nomás hasta este punto. En la segunda parte veremos a Jesús enseñando a la multitud y a los discípulos respecto a por qué
los fariseos y los escribas estaban mostrando una actitud que no honraba a Dios. Pero antes de concluir, pienso que es necesario hablarle a algunos que en esta tarde me escuchan que están en una situación alarmante. ¿A qué me refiero con esto de alarmante? A que podés estar en una condición espiritual similar a la de los escribas y fariseos de esta historia. Podés hacer cosas de cristiano, como leer la Biblia, asistir a los cultos, orar cuando te sentís mal, y muchas otras cosas que los hijos de Dios hacen sin ser todavía vos mismo un hijo de Dios verdadero. Podés respetar con mucho esmero ciertas tradiciones religiosas, incluso hasta hablarle a otras personas de lo maravilloso que es el Evangelio. Pero digo que es alarmante porque así todo podés seguir en condenación. ¿Cuál es el punto? Que si con eso solo alcanzara, para estar a cuenta con Dios y para estar bien con Dios, en vano sería la necesidad de un Salvador. Pero sobre todo hablando de este tema de la hipocresía, tenés que hacer, por favor, querido amigo y amiga, oyente, quien estás acá, quien seas en este lugar, una evaluación personal y sincera respecto de tu vida y de las intenciones de tu corazón. Un par de preguntas te hago para que medites y después seguí meditándolo tranquilo en tu hogar si querés. ¿Te portás bien solo cuando otros te ven? ¿Tratás de mostrar una versión agradable de vos mismo delante de otros para que la gente piense que realmente honrás a Dios? ¿Qué pasa cuando los demás no te ven? ¿Qué haces con tu vida cuando nadie te ve? Cuando estás en tu cuarto en solitario, ¿qué haces? ¿Qué pasaría si te pusiera un chip en tu cabeza que registre tus pensamientos y deseos de simplemente esta última semana nomás? Incluso aquellos pensamientos o deseos que nadie conoce. Si lo escaneara, ¿con qué me encontraría? ¿Revelaría que de verdad amás a Dios en virtud de que Él ha cambiado tu vida? ¿Reflejaría que Cristo ocupa la centralidad de tus pensamientos? ¿O demostraría que lo que se ve en el exterior es solo una fachada completamente distinta de lo que acontece en tu interior? No estoy tratando de poner en tela de juicio la conversión de nadie, por favor, no me malinterpretes. Solo quiero llamar a la reflexión a muchos que en estas tardes están entre nosotros, que se identifican como cristianos, pero que viven en una hipocresía alarmante y constante. Tal vez en cierta medida les moleste aparentar como lo hacen. Les duele dar una impresión de piedad, porque saben en su interior que tal vez a las personas alrededor puedan engañar, pero a quien realmente importa, que es Dios, no lo pueden engañar. Pero a pesar de que eso está dando vuelta en tu mente, todavía esas personas no se han arrepentido de corazón. Bueno, la buena noticia es que quiero que sepas que por eso Jesús vino al mundo, para salvar pecadores, hipócritas, engañadores, malvados y perdidos, como sos vos y como soy yo. Esta reunión en esta tarde no es una pasarela donde desfilan modelos de personas perfectas e impecables que se ven al espejo y piensan, qué justo que soy, qué santo que soy. No, para nada. Si pensaste que este lugar es para eso, no es para eso. Este lugar es un hospital espiritual, con gente que cansada de cargar con su pecado y bancarrota espiritual, decidieron humillarse a los pies de Cristo reconociendo su maldad. Si querés, habla con cualquiera de los que están acá. Si te dicen que es un creyente genuino, seguro que en algún momento te van a decir, sí, yo era un pecador y vine a Jesús porque me di cuenta que mi vida era un desastre sin Él, de que no me podía salvar a mí mismo, de que todo en mi vida era una mentira, de que parecía ser bueno, pero no era para nada bueno cuando vi la ley de Dios
y me di cuenta que no me podía salvar. Seguro te van a decir eso. Porque es la experiencia por la que ha pasado cada creyente genuino. El identificar su indignidad y su pobreza y bancarrota espiritual. Y está bien que así sea y que veas esa clase de persona, porque Jesús mismo lo dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. ¿Qué vas a ver acá entre nosotros? Te lo digo yo, a hombres y mujeres que todavía están lidiando con el pecado, sí, por supuesto, pero con una esperanza hermosa. ¿Cuál es su esperanza? De que toda su deuda ha sido saldada en la cruz de Cristo. De que Él resucitó al tercer día con poder, demostrando que realmente es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Personas que confían de que todos sus pecados han sido perdonados, de que su interior ha sido transformado y que en virtud de eso ahora pueden progresar cada día en conocimiento, fe y obediencia en aquel que los ha rescatado de su vana manera de vivir. Los frutos en su vida reflejan lo que ahora son, pero esas buenas obras que vas a ver en ellos no son fingidas o actuadas. Son el resultado evidente y glorioso de que Cristo los redimió y por eso ahora quieren de verdad vivir para Él. No como un medio para llegar al cielo, sino simplemente como un acto de adoración para aquel que lo hizo todo para que ellos puedan ser recibidos un día en las moradas eternas. Mi pregunta, querido amigo, oyente que me estás escuchando a todas esas cosas, es preguntarte, ¿no te gustaría llegar a disfrutar de esto mismo? ¿Por qué vas a seguir fingiendo que está todo bien? ¿Por qué continuar actuando hipócritamente para que otros no se den cuenta de lo que pasa de verdad en tu vida? ¿No sería mejor que dejes de abrazar esa hipocresía y vengas hoy mismo a Cristo? Te animo a hacer esto último, a que con humildad y fe te rindas a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Su promesa es que todo el que viene así a Él no lo echa fuera. Reconciliate entonces con Dios por medio de Cristo. No lo pospongas más.